Amigos de Selecciones y de Guía de Bienestar, es un placer recibirlos como cada semana. Hoy tenemos un gran programa y vamos a hablar de un tema que para muchos de ustedes puede representar un tabú o probablemente la falta de información, y muchas veces la pena preguntar acerca de ello, no nos atrevemos a hacerlo, pero para eso nos acompaña la doctora Arenas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, mucho gusto, Benjamín. Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿te puedo hablar de tú, Karen? Porque claro estás sí. súper chavita. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto hablar, sobre todo con ustedes, te voy a decir por qué, y me refiero a ustedes como gente más joven, porque a veces cuando hablas de virus de papiloma humano uno pensaría, ¿sabes qué? Eso solamente les da a los que ya tienen una pareja, o a los que son infieles, o a los que se meten con alguien más, y la neta es que no. O sea, hay también mucha gente que le da temor a hablarlo, porque dice, es que si lo llegara a tener o no se hace estudios, porque ¿qué tal si me puedo morir? El cáncer cervicouterino, que es uno de los catástrofes más grandes que puede dar el virus de papiloma, no es siempre el que se puede dar. Hay diferentes virus, no se da solamente en parejas heteros o en parejas homos, o no sé, el tema de prevención en México es medio complicado. Pero si quieres partamos desde ahí, y obviamente quiero que me hables un poquito acerca de donde estás ahorita, que es en Chécate ahora. Claro que sí. Pero quisiera empezar con el tema del virus del papiloma. Háblanos acerca de los números. Híjole, la verdad es que es un tema bien complicado, ¿no? Sobre todo porque, como dices, como bien dices, hay mucho tema de desconocimiento o de mala información o de que justo el tema de prevención como que lo dejamos a un lado cuando debería ser lo más importante, ¿no? Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, se calcula que un 90% de la población va a adquirir a lo largo de su vida virus de papiloma humano, ¿no? Lo cual es una cifra muy agravante porque pues es casi toda la población. Y lo alarmante aquí es que es silencioso, o sea, los pacientes no pueden darse cuenta que lo tienen porque no es como una gripa, ¿no? Que te da síntomas, no sé, flujo nasal, estornudos, etcétera, sino aquí no hay como tal síntomas y el paciente puede darse cuenta si no se hace detecciones hasta que ya hay una consecuencia. Entonces, eso es lo que es alarmante porque también puede derivar en complicaciones severas como el cáncer cervicouterino, vagina, pene, ano, etcétera, ¿no? Entonces realmente pues sí es como muy complicado y lo que queremos aquí es tratar de que pues ustedes tengan como esa cultura de prevención que nadie nos enseña realmente, ¿no? Para no llegar a esto. Y cuando hablas de prevención, nosotros pensaremos, ¿sabes qué? No, pues la gente que ya tiene relaciones sexuales. Me decías que no, o sea, que no es un tema solo de relaciones sexuales, que ahorita ya se están aplicando vacunas desde nivel secundario y hay unas campañas, bueno, había unas campañas muy fuertes, pero pues esperemos que se vuelvan a retomar, sobre todo, a lo mejor no en las escuelas, porque no es fácil muchas veces llegar a esas campañas, o el mismo sector salud le está costando muchísimo trabajo levantarnos de este hoyo que esperemos que se libere, pero los papás debemos de ser responsables, es decir, no porque mi hija esté en secundaria y no tenga relaciones sexuales, estoy seguro, no tengamos la madurez de decir, oye, ve y vacúnala, hija o hijo, o sea, porque además no es por sexo, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. Ese es un tema bien importante porque, bueno, ahorita que tenemos como todo el boom de la vacunación, ¿no? O sea, por ejemplo, con COVID, que espero que todos se hayan vacunado, ¿no? Entonces ya tenemos como un poco más esa cuestión de prevención, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la vacuna porque justo ahí empieza como el primer paso a la prevención, ¿no? O sea, la vacuna es súper importante que todos la tengan. Si no la tienen, póngansela, ¿no? Sí, claro. Y si no es un tema justo como de si ya iniciaste relaciones sexuales o no, no. El esquema de vacunación es con la vacuna contra el virus de papiloma humano, protege contra 4 genotipos, el 6, el 11, el 16 y el 18. Ok. ¿No? Entonces, es importante ponérnosla. Las campañas que comentabas que se hacen son en niñas, ¿no? De los 9 años hasta los 13 años. ¿Por qué? Porque se supone que es una población que no ha iniciado vida sexual activa. Pero no por eso quiere decir que no se la deben de poner. Al contrario, es más eficaz la vacuna porque pues me protege, ¿no? No he tenido todavía relaciones sexuales, entonces tengo que adquirirla. Pero también los niños, ¿no? Es importante que la tengan porque los hombres también son portadores y también pueden adquirir el virus. Sí, entonces, sí, claro. Pues estas campañas se hacen enfocadas a niñas. Entonces, ¿qué pasa? Pues los niños quedan desprotegidos, ¿no? Entonces, ahí queda como la cultura de los padres en decir, yo hijo te llevo a que te pongas la vacuna, ¿no? Ahí sí tendríamos que buscar algún lugar privado, ¿no? Donde pues sí se paga por esta vacuna, pero pues estaría increíble que todos los niños Ahora me estás hablando de un tema tenerla. hétero, o sea, poniéndonos en nuestra realidad, en el tema de la inclusión,
de que los papás debemos de estar conscientes que sobre todo en esa edad que todavía a lo mejor no hay una definición, no hay un temor de decirle a tu papá si eres o no eres gay, que no tiene nada de malo. De verdad es bien difícil porque decíamos puede ser anal, o sea, no solamente puede ser a través de la vagina. Entonces si tú tienes un niño y dices, ¿sabes qué? Es que mi hijo no pensemos en mi hijo, no, más bien que no llegue ese momento. Ese tema de la prevención y estar un poquito abiertos como padres, madurar en ese tema, que hoy los niños están cada vez más expuestos a la información, pero también a la desinformación. Claro. Y los papás nos negamos a decir, oye, es que si mi hijo llega a tener, y lo dijiste muy bien, no importa que en este momento de 9 a 13 no haya relación sexual, estás previniendo. ¿Cuánto tiempo es esta prevención? Tú le pones la vacuna entre 9 y 13, ¿cómo les va a ayudar? ¿Cuál es el tiempo que dura esta prevención de la vacuna? Porque pues también tiene cierta vigencia, ¿no? Y tienes que volverlo a reforzar. Cuéntales un poquito de eso. En este caso, esta vacuna es maravillosa porque es un esquema de 3 dosis, ¿no? Uh-huh. Pero una vez con las 3 dosis, y si se llevan en el punto y en el momento en el que deben de ser, se alcanza la inmunidad hasta el 100%, ¿no? Increíble. Y es de por vida. O sea, en este caso no hay un refuerzo. Ojo, siempre y cuando hayan llevado su esquema completo y como debe de ser, ¿no? En niños, por ejemplo, en niños y niñas es más fácil porque el esquema es de 2 dosis, ¿no? Que es al día 0, o sea, el día que se elige, y a los 6 meses hay un refuerzo, o a los 12 meses, ¿no? Entonces, entre 6 y 12 meses se puede hacer el segundo refuerzo. Entonces, ya con eso quedan protegidos de por vida contra esos 4 genotipos, ¿no? Y en adultos, bueno, en mayores de 13 años, el esquema es de 3 dosis, uh-huh. Que es al día 0, el día elegido, a los 2 meses y a los 6 meses. Entonces, si se lleva como debe ser el esquema, llega hasta el 100% y es solo, o hasta el momento los estudios nos indican que es solo una vez en la vida, ¿no? Pero también ahí va el otro punto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ya no tengo 12 años, me la puedo poner? Si ya inicié vida sexual, me la puedo poner. Si ya tengo algún genotipo de VPH, me la puedo poner. Sí, es importante que sepan que sí, ¿no? O sea, que sí se la deben de poner, porque muchas veces decimos, ya no entro en el rango de edad, entonces pues ya para qué me la pongo, ¿no? Y ahí viene el tema de la desinformación. Es importante que se la pongan, aunque ya tengan un genotipo, aunque ya hayan iniciado vida sexual, etcétera. Entonces sí es importante que se la pongan también, ¿no? O sea, las guías dicen que ya puede ser hasta los 45 años o incluso después de los 45 años con bajo prescripción médica. Sí, y un tema de la relación sexual es complejo, porque yo te decía, ¿sabes qué? Pues si a lo mejor dicen, ahorita todavía no tienen relaciones, los chavos de 13 en adelante empiezan a tener relaciones sexuales o actividad sexual. Los que ya tienen actividad dicen, oye, y ha pasado, o sea, no, es que no me la voy a poner porque yo no le soy infiel. Otra vez, o sea, no estamos hablando de un tema que sea de ese tipo, porque hay diferentes formas de adquirirlo. Háblanos acerca de cómo lo pueden adquirir, que no debe de ser siempre solo por la transmisión o por tu pareja, ¿no? Claro. Háblales de eso un poquito. Sí, aquí es importante la vía de transmisión porque también hay mucha como desinformación. Exacto. Entonces, la vía de transmisión es sexual, pero aquí lo importante del virus de papiloma humano es que la transmisión se da tan solo un contacto piel con piel de genitales y de mucosas. Entonces, esto quiere decir que aunque no haya una penetración, si hubo un roce, un contacto de genitales, porque ahí son mucosas, ¿no? O sea, el tejido que está ahí son mucosas. Entonces, a través de ahí ya puede haber una... Dice órganos sexuales, exacto. O te puede ser boca, Puede ser vaginal, oral, anal, cualquier presentación se puede dar un contagio, ¿no? Y no se trata de un tema como de infidelidad, etcétera, ¿no? Sino que pues así se da y es muy fácil la transmisión. O sea, como vemos las cifras son muy alarmantes, entonces se puede adquirir pues muy fácilmente. Y el tema de mortandad, tú me decías, Benja, hay diferentes tipos. Efectivamente, si tú hablas de ese 90% de la población, también para que no se espante, no es un tema de alarma, tampoco es para eso, sino los que llegan a trascender en un tipo de que pueda ser mortales es solamente el 15% de la población, sobre todo gente que no se haya vacunado, ¿no? Háblanos de los números, eso es la estadística y cómo se puede presentar, porque como dices, hay varios genotipos, pero cada uno presenta diferentes características. Sí, claro, sí, eso es bien importante, Benjamín. El que tú tengas o vivas con un diagnóstico de virus de papiloma humano, no siempre quiere decir, ya voy a tener cáncer y ya, ¿no? Me voy a morir. No, uh-huh. Esto sí es totalmente falso. Si usted vive con un diagnóstico de virus de papiloma humano, pero se lleva a cabo un seguimiento, un tratamiento y antes de esto toda una prevención,
no vamos a llegar a esas consecuencias, ¿no? Sí, como el cáncer, a ese 15%, mortal. ¿no? O sea, el 90% lo adquiere, pero el 15% es mortal, ¿no? Y es mortal porque no se atendió, porque no fue a tiempo a sus revisiones, porque no se aplicó la vacuna, ¿no? Entonces, sí, muchas veces escuchamos virus de papiloma humano y decimos, es igual a cáncer, ¿no? Y no, tampoco es así, ¿no? Hay genotipos que incluso ni siquiera son, consecuentes a cáncer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí sí es importante que sí sepan que siempre y cuando se tenga un diagnóstico, pero se lleve un tratamiento adecuado y un seguimiento, no va a haber ningún problema para llegar a las consecuencias. Karen, de verrugas, hay genotipos. Háblanos de la sintomatología, porque también muchas veces confundimos, o sea, la sintomatología. Todas las enfermedades sexuales hoy más que nunca son muy riesgosas. O sea, recordemos que el tema de intimar con alguien, si no, y aunque lo conozcas en forma perfecta, puede tener una infección de vías urinarias o puede tener un tema incluso no te voy a hablar de caries y que puede terminar en un problema grave. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían la sintomatología para poder detectar el virus del papiloma humano? Aquí sí es bien complicado, ¿no? O sea, no hay como tal un síntoma, ¿no? Que yo diga, yo creo que tengo virus de papiloma humano, ¿no? ¿O una reacción? Que eso pudiera ser como más fácil detectarlo, ¿no? Y que hasta que yo vea, porque muchas veces lo que en México tenemos es que tenemos algo y entonces ya hasta que lo vemos muy grave, ya vamos al médico, ¿no? O sea, realmente, entonces aquí es lo importante. Porque, como bien decías, hay genotipos, ¿no? Están los genotipos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Como su nombre lo indica, bajo riesgo a cáncer y alto riesgo a cáncer igual, ¿no? Pero los de bajo riesgo lo que ocasionan en algunos casos, porque no en todos, son verrugas genitales, ¿no? Sí. Sobre todo si se adquiere el genotipo 6 y 11, ¿no? Que son los que más se ve frecuentemente que se asocian a verrugas. Pero ojo, no siempre se van a presentar las verrugas. O sea, si yo les digo, si tienes suerte se presenta una verruga, porque entonces dices, ya hay un problema y entonces ya acudes a tu valoración. Pero si no, pues entonces puede pasar desapercibido, ¿no? Sí, siempre hay es pacientes que lo tienen toda su vida y nunca se enteraron, ¿no? Entonces, y los de alto riesgo, igual, pues no hay como tal una sintomatología, ¿no? Pero ya hasta que se deriva, por ejemplo, a cáncer, es cuando a lo mejor empezamos a ver si es cervicouterino, no sé, sangrados irregulares o dolor, etcétera, pero ya hasta que estamos en la última fase, etapa 4 hacia adelante. Entonces, es importante conocer que antes de la última fase hay antes, ¿no? Sí, entonces, que pueden ser regresivas, o sea, si yo estoy a lo mejor en la etapa, en la principal, ¿no? En la primera puedo hacer regresión, ¿no? Entonces, siempre y cuando se lleve el tratamiento correcto, ¿no? Ok, pues hagamos un resumen de esta parte. Tú puedes llevar a vacunar a tu niño o niña, obviamente hay brigadas y hay campañas de salud desde los 9 a los 13. No importa, y quiero aclararlo, o no estamos diciendo que tengan una relación sexual o seamos un poco más maduros. No quiere decir que le estés dando una autorización para que tenga relaciones sexuales. Estás cuidando su vida y que esto se tiene que reforzar. En la etapa 0, que es de estos 9 a 13, estamos hablando de la primera dosis y una segunda dosis a los 3 o a los 6 meses. Eso les permite tener una efectividad superior para que podamos decir que va a durarles para toda la vida. Hasta ahí estamos bien. Sí. Luego vamos a la etapa, y te voy a dejar que tú lo digas, de 13 vamos a hablar en adelante, ¿no? Que es una segunda etapa hasta, hablamos de los 45 años. Exacto, es un promedio, en adelante, ¿no? Pero de los 13 en adelante me decías que hay 3 dosis. Cuéntales un poquito cada cuándo y cómo va a funcionar, ¿no? Exacto, que es al día 0, que es el día de la aplicación, a los 2 meses y a los 6 meses, ¿no? Si yo me quedo en la segunda dosis, puedo alcanzar hasta un 70% de inmunidad, ¿no? Pero si yo completo las 3 dosis, puedo alcanzar el 100%, es para toda la vida. Hasta ahorita no hay estudios que avalen o que digan que tenga que haber una revacunación. A lo mejor sí en algún punto llega a salir, pero por lo pronto son esas 3 dosis y te protegen a lo largo de la vida, ¿no? Ojo, no quiere decir que si yo tengo la vacuna ya no voy a adquirir virus de papiloma humano. Eso también es importante que lo conozcan. Sí puedo adquirirlo, pero al yo estar vacunado, no me voy a contagiar de esos genotipos que ya me vacuné. Y 2, puede hacer una reacción cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo algún otro genotipo, la vacuna igual puede ayudar como a fortalecer el sistema inmune y entonces
no a curar tampoco, porque la vacuna tampoco es curativa, pero sí me va a ayudar en el tratamiento, en que a lo mejor la carga viral del genotipo que tengo disminuya, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante también la vacunación, aún con un diagnóstico de virus de papiloma humano. Sí, y hablábamos que no solo es de tu pareja. Cuando amas a una persona, pues obviamente también amas a tus hijos. Cuida a tus hijos, claro. Cuida a tu pareja y cuídate a ti mismo. Hablábamos de la forma de adquirirlo para hacer este mismo resumen. Puede ser a través solo del contacto con la piel o de fluidos. Y de fluidos nos referimos a que puede ser oral, hablando de la boca o de sexo oral. Podemos hablar acerca de vaginal y podemos hablar de anal. Para que tampoco se cierren a que yo, como tengo una pareja que es hetero o que somos del mismo sexo, hablando de los hombres, no nos podemos infectar. Claro que sí. Entonces, y también se pueden vacunar. Estamos aclarando esa parte. Pero bueno, háblanos ahora, doctora, ya para despedir el programa. Háblanos de Chécate Ahora. ¿Dónde estás? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué podemos encontrar y dónde te podemos encontrar? Por favor. Sí, claro que sí. Chécate Ahora es un laboratorio. Empezó en el 2015 en Irlanda como GlowDX, que es la empresa madre, y posteriormente llegamos a México aproximadamente hace unos 5 años bajo la marca de Chécate Ahora. Chécate Ahora, ¿qué es lo que tiene? Va a tener kits de detecciones de infecciones de transmisión sexual. Esto quiere decir que son kits que pueden ustedes adquirir en línea y nosotros podemos acudir al domicilio del paciente a realizar estas pruebas, ¿no? Okay. Puede ser una prueba de sangre, vaginal, de orina, uretral o cervical, ¿no? Okay. Pero nosotros acudimos a la comodidad de su domicilio, muchas veces también por este tema tabú de, ay, no, es que qué pena ir a hacerme las detecciones, ¿qué van a decir si es algo positivo? Me da pena, ¿no? Entonces, pues no debería ser un tabú ni debería darles pena, pero pues para estas personas que quieren en la comodidad de su hogar realizarse estas detecciones, se puede. Y pues nosotros tenemos distintos tipos de kits. Dentro de ellos tenemos uno que también detecta el virus de papiloma humano, que es muy importante realizarse claro, estas detecciones mínimo una vez al año. Mínima, ¿no? La verdad es que son muy accesibles. También tenemos vacunas en nuestro sitio web de InmunoCheck, vacunas contra virus de papiloma humano, neumococo, herpes zóster, y tenemos varias vacunas que ustedes también pueden adquirir a través del sitio web y también acudimos al domicilio a realizar la aplicación del mismo. Karen, danos el sitio web. Quiero decir que ninguna de estas pruebas son invasivas, o sea, no es igual que ustedes se vayan a hacer su check normalmente cuando van y se hacen su mastografía o su Papá Nicolau, no es así de invasivo, ni va un doctor y tienen que abrir las piernas, o sea, relájense un buen. Es nada más una forma mucho más sencilla, lo pueden adquirir por internet para que no les dé pena, ay, es que fui, o tengo que ir, o me van a ver, o me van a... Nah. Y la verdad es que poca gente en México, le estoy hablando casi del 7%, se hace este tipo de chequeos a nivel profesional, entonces si les da tanta pena... Ahora ya compran todo en internet, por amor de Dios, hasta andan consiguiendo novio. Entonces, de verdad, chéquense, cuídense, cuiden a su familia y obviamente métanse a Chécate Ahora, que neta es muy buena opción. Los costos, más o menos, Karen, para que sepan más o menos cuánto cuesta un Papá Nicolau comparado con cuánto cuesta hacerte un chequeo. Claro, es que podremos pasarnos horas aquí hablando de esto, toda ¿verdad? la vida. Pero es importante que sepan que nuestra detección es a través de PCR. PCR es el gold estándar para que se hagan estas detecciones, ¿no? Entonces, los costos están aproximadamente entre 2,000 pesos y 5,000 pesos, que es el más completo, pero siempre tenemos promociones en pareja, si es que se lo quieren, porque también es importante que se lo hagan en pareja, ¿no? Está súper bien. Entonces, es importante para que se lleve el tratamiento en conjunto y no haya reinfecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ronda a través de esos precios, pero siempre hay promociones. La verdad es que tratamos de que sea muy accesible y aparte, estos estudios en H Laboratorio, que no voy a decir nombres, exacto, están mucho más elevados y por solo una infección, ¿no? Entonces es importante que conozcan esto y aparte si gastamos en otras cosas, ¿por qué no en nuestra salud, no? Escuchaba ayer una doctora que decía, ¿por qué somos codos con nuestra salud cuando debería ser lo más importante, lo que deberíamos darle prioridad, ¿no? No, ¿y cuánto vale? Digo, nomás para que o pagan ahorita 2,000 pesos o me voy a ir al tema más drástico. Yo les puedo decir que un tema de un servicio funerario puede andar entre los 30 y los 80,000 pesos. O sea, neta, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, si aman a sus hijos, cuídenlos, vacúnenlos, ¿no? Neta, es muy necesario que lo hagan ahorita y obviamente pues tenemos a Chécate Ahora y tenemos obviamente todo el apoyo de Karen aquí para decirnos y qué mejor que se los diga una chavita y un viejo como yo, que pueden estar a tiempo de todavía seguirse haciendo pruebas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pueden meterse a las redes sociales son, por favor. Es @Chécate Ahora.
y @inmunocheck, para que igual nos sigan a través de nuestras redes sociales, y el sitio web también es www.checateahora.com, y Inmunocheck también es www.inmunocheck.com. Pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que vamos a seguir dándoles información cada semana. No se pueden perder esto que es La Voz Experta. Nos vemos en la siguiente.